Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a comenzar con una nueva clase en la que vamos a ver una nueva estructura de datos que en realidad es un árbol, pero su estructura interna se basa en un arreglo. Estos árboles se conocen como árboles completos. En particular vamos a ver dos tipos. Vamos a ver lo que son los max heap y los min heap, ¿ok? Entonces, antes de comenzar de lleno a estas estructuras de datos, tenemos que ver dos conceptos importantes. El primero son los árboles binarios llenos. Decimos que un árbol binario lleno es un árbol de profundidad d con 2 a la d-1 nodos. Es decir, que todos sus niveles van a estar completos. Con niveles nos referimos a cada uno de las extensiones que tienen los objetos dentro de este árbol. Por ejemplo, la raíz sería el nivel 0. Los hijos de la raíz serían los nodos del nivel 1. A su vez, el siguiente nivel está conformado por los nietos de la raíz y así sucesivamente. Si se dan cuenta, la raíz se encuentra a una posición a distancia 1 al nivel 1. Se encuentra a una distancia de 2 a aquellos nodos que están en el nivel 2 y se encuentra a una distancia de 3 para aquellos nodos de nivel 3. Entonces, un árbol binario lleno es aquel árbol que tiene todos los nodos posibles, es decir, 2 a la d-1 nodos. Es decir, todos sus nodos van a estar completos, van a estar llenos en cada uno de esos niveles. Esto es un árbol binario lleno. Ahora tenemos otra definición. Decimos que un árbol binario completo es un árbol de profundidad d, es decir, va a tener pues d niveles, en el que al menos los primeros d-1 niveles están llenos. ¿Esto qué quiere decir? Que si por ejemplo aquí nosotros tenemos el nivel 0, el nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3, al menos al nivel 2 todos tienen que estar llenos, ¿ok? Entonces, este es el nivel 2 y si se dan cuenta, todo el nivel está lleno. Entonces, todos los niveles deben estar llenos y el último nivel, los nodos no tienen que ser vacíos del lado izquierdo. Es decir, que si nosotros nos vamos de izquierda a derecha en el último nivel, no debe haber ningún espacio vacío. Ok, entonces aquí no nos encontramos con ningún espacio vacío intercalado con los nodos que sí tienen algún objeto. Entonces, esto básicamente es un árbol binario completo. Esta estructura es la que toma los math heap, pero cada vez que nosotros vamos agregando elementos o eliminando elementos, podemos tener un árbol binario lleno. Entonces, decimos que un árbol binario lleno no puede ser un árbol binario completo, ¿ok? Porque pues no necesariamente se va a cumplir la regla de que todos sus niveles van a estar llenos. Sin embargo, al revés sí se puede. Y como les comentaba, la implementación de estos árboles está basada en en un arreglo, y el arreglo tiene esa estructura. Si se dan cuenta, cada una de las posiciones de mi arreglo está almacenando un elemento que está en mi estructura de datos. Aquel que se encuentra en la posición 0 corresponde a la raíz. Los siguientes dos corresponden a sus dos hijos, tanto al hijo izquierdo como al hijo derecho. A partir de este momento se van a mostrar los elementos a partir de cada uno de los niveles. Por ejemplo, en el siguiente nivel tenemos la letra D, E, F y G. Y si se dan cuenta, son las siguientes letras que siguen en las posiciones de mi arreglo. Tenemos la D, la E, la F y la G, seguido de la H, que la H ya sería el siguiente nivel. Entonces, si se dan cuenta, en este arreglo se están almacenando las posiciones o los objetos de nuestro arreglo conforme van apareciendo en cada nivel. Entonces, primero se muestran aquellos que están en el nivel 0, que es la raíz, luego aquellos que están en el nivel 1, que sería la B y la C, que serían estos. Después, el siguiente nivel, la D, la E, la F y la G. Seguido de eso, sigue los elementos del último nivel, que en este caso únicamente tenemos una H. Entonces, dentro de este arreglo, vamos a ir almacenando todo este tipo de elementos.
Ok, esto va a ser muy importante porque la definición de los índices nos van a servir para saber quién es hijo de quién y quién es el padre de quién. Entonces decimos que el índice, si nosotros tenemos una i genérica, si este es nuestro índice, vamos a decir que su hijo izquierdo del nodo que se encuentra en la posición i se va a encontrar en la posición 2 por i más 1. El hijo derecho, si nosotros tomamos el elemento que se encuentra en la posición i, su hijo derecho se va a encontrar en la posición 2 por i más 2. Entonces ya tenemos una forma de identificar al hijo izquierdo y al hijo derecho. Ahora, también tenemos una forma de identificar al padre. El padre se va a encontrar en la posición i-1 y todo esto dividido entre 2. Noten que aquí estamos poniendo este signo. Eso significa que si nosotros tenemos algún número que tenga decimales, vamos a tomar el número seguido de abajo. Es decir, que si nosotros tenemos un 4.5, vamos a tomar el 4 en lugar del 5. Si tenemos un 4.3, vamos a tomar el 4 en lugar del 5. Entonces, esto justamente nos permite saber que vamos a tomar el elemento que se encuentra abajo. Entonces, esta es la forma en la que podemos acceder a estos tres nodos: al hijo izquierdo, al hijo derecho y al nodo padre. Y aquí es donde vienen los montículos máximos, que también son conocidos como math-heap. Es un árbol binario completo en el que cada uno de los nodos es mayor que sus hijos. Es decir, siempre arriba se va a encontrar el elemento mayor. ¿Ok? Entonces, siempre que nosotros insertemos elementos dentro de nuestro árbol, se tiene que cumplir esta propiedad, que siempre el padre de cada uno de los nodos tiene que ser mayor. Por ejemplo, aquí tenemos al 61 y su padre es mayor, que es un 78. Si tomamos por ejemplo su padre es mayor que este elemento. Y a su vez, el padre de este es mayor. Entonces, todos los nodos cumplen la propiedad de que su padre siempre va a tener almacenado un elemento mayor. Y si notan en la raíz, siguiendo esta misma regla, este elemento es el elemento con mayor valor dentro de nuestro árbol. Esto también se cumple para otro tipo de árboles, que son los árboles mínimos, los montículos mínimos, que son exactamente los mismos, sin embargo la propiedad cambia. Hasta arriba siempre va a estar aquel elemento con peso menor. Entonces, se debe de cumplir esa propiedad. Siempre el padre va a tener un elemento mayor para los montículos mínimos. Noten que aquí tenemos una nota en rojo que dice que esto no es un árbol binario de búsqueda. Y no es un árbol binario de búsqueda porque no cumple las propiedades para ser un árbol binario de búsqueda. Recuerden que para los árboles binarios de búsqueda, en el subárbol izquierdo siempre teníamos aquellos elementos con peso menor. Y del subárbol izquierdo siempre teníamos aquellos elementos con peso mayor. Noten que aquí no tenemos esa propiedad. Entonces, por ejemplo, podemos tener aquí un 6, por ejemplo, o bueno, un 61. Y acá tenemos un 7. Entonces no estamos cumpliendo la propiedad porque del lado derecho no tenemos necesariamente elementos mayores que se encuentran dentro del subárbol izquierdo. Y aquí tenemos esa propiedad, ¿no? Dentro del lado izquierdo tenemos un 61 y del lado derecho tenemos un 7. Entonces no está cumpliendo las propiedades para hacer un árbol binario de búsqueda. Dadas las propiedades de los montículos, únicamente podemos saber que el padre del elemento, del padre de cada uno de los elementos de todos los nodos del árbol, siempre van a tener un elemento mayor al que estamos verificando. Entonces, las dos operaciones que nos interesan es la inserción, la eliminación y poder acceder al elemento que se encuentra en la raíz. Entonces vamos a comenzar a implementar la inserción dentro de un nuevo archivo dentro de nuestro código. Entonces vamos a crear un nuevo folder que lo vamos a llamar heaps.
Ok, dentro de estos heaps vamos a implementar un max heap, que es tal cual el que viene en nuestro ejemplo. Ok, vamos a tener una clase pública que se va a llamar max heap. Ok, entonces ahí lo tenemos. Recuerden que siempre es muy buena práctica documentar nuestros proyectos cada vez que estemos haciendo algo. Entonces vamos a decir que esta es la implementación para la representación de un montículo máximo. Vamos a decir que esta es la versión 1.0. Ya estamos en noviembre. Y finalmente vamos a decir que esto va a estar desde el laboratorio de estructuras de datos 2023-1. Ok, entonces habíamos comentado que necesitamos un método de inserción. Entonces vamos a poder insertar un elemento en el árbol. Ok, necesitamos como parámetro algún elemento a insertar en el árbol. No necesitamos algún retorno, entonces ya está. Noten que aquí necesitamos recibir un parámetro. Ese parámetro necesita tener un tipo específico. Y para hacer la implementación genérica, pues necesitamos pasarle un genérico, que lo voy a llamar K. K va a ser el peso de los elementos que van a estar almacenados dentro de mi árbol. Entonces esto va a ser público, no va a regresar nada, lo vamos a llamar insert y va a recibir un objeto K que se llama K. Ok, hasta ahí ya lo tenemos. Noten que para saber cuáles son las Ks que son mayores o menores a otro elemento, necesitamos hacer comparaciones de los elementos que están pasando como parámetros dentro de nuestra clase genérica. Eso significa que de alguna manera estos objetos que están pasando a mi clase tienen que ser comparables. Así que esto tiene que extender a la clase comparable. Porque recuerden que la clase comparable en particular tiene un método. Ese método es el método compareTo. El método compareTo permite comparar dos objetos para saber quién es menor y quién es mayor. Si nos regresas un número negativo, significa que el elemento que estamos comparando es menor. Si nos regresa un número positivo, el objeto que estamos comparando es mayor. Y si nos regresa 0, significa que son iguales, ¿ok? Que tienen el mismo peso. Entonces, necesitamos saber eso. Antes de comenzar con la implementación de insert, necesitamos la estructura interna de nuestro árbol. Recuerden que nuestro árbol va a ser un árbol que está almacenando objetos de tipo K. Y en particular, esa estructura es un arreglo. Entonces necesitamos un arreglo con los registros almacenados. Ok, esto va a ser privado. El usuario no va a saber que internamente esta implementación está basada en un arreglo. Entonces va a ser algo privado. Va a estar almacenando objetos que son de tipo K y lo voy a llamar data. Ok, entonces ya lo tenemos. También necesitamos un método constructor. Este método constructor lo que nos va a permitir es crear un nuevo heap y ahí es donde le vamos a dar el valor de inicio a este arreglo. Entonces esto crea un nuevo montículo máximo. Ok, para crear un montículo máximo vamos a recibir como parámetro
la longitud de este arreglo. Entonces vamos a llamarle size, la longitud del arreglo de datos. No vamos a regresar nada y me parece que ya con esto podemos terminar nuestro método constructor. Entonces vamos a decir public max heap y vamos a recibir como parámetro un entero que es el size. Ok, noten que esto es un arreglo genérico. La forma de crear arreglos genéricos es haciendo un cast. Recuerden que en algún momento hicimos un cast, entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a decir que data va a ser un arreglo de objetos de tipo K y en particular esto va a ser object y le vamos a pasar como parámetro a size y esto tiene que ser un new. Bueno, ahí está. Ya tenemos ahí nuestro arreglo que se está inicializando, que si no mal recuerdo esto debe de llevar la palabra new. Entonces vamos a ver, data va a ser igual a new object con alguna longitud. Ahí está. Esto tiene que ser la estructura general. Vamos a modificar esta estructura para que pueda ser un objeto como este. Entonces vamos a decir que además de crearse el nuevo arreglo, va a tomar esta forma de aquí. Y listo, ya lo tenemos. Con eso ya está creado nuestro arreglo con esta longitud de datos. Ok, ¿qué pasa si no nos pasan la longitud? Bueno, podemos tener un determinante aquí para saber cuál va a ser la máxima longitud de nuestro árbol. Entonces vamos a decir máxima longitud por default. Ok, va a ser algo privado. Esto va a ser un max, que es algo de tipo entero. Y en particular también va a ser una constante. Bueno, la voy a dejar así por el momento y vamos a decirle que la máxima longitud sea de 100 elementos. Ok, entonces esto también va a crear un max heap, pero si no nos pasan el parámetro de la longitud, lo que vamos a hacer es que nuestro arreglo data va a inicializar con la longitud max. Ok, entonces pues ahí está. Ya tenemos ahí la inicialización de nuestro arreglo. Si nos pasan una longitud, vamos a crear el arreglo con esta longitud. Si no nos pasan la longitud, entonces lo vamos a crear con 100 elementos, 100 objetos vacíos. Ok, entonces listo, ya con esto tenemos nuestro data, tenemos un máximo y ahora sí ya podemos implementar nuestro insert. Entonces, para poder implementar nuestro insert, vamos a decir que el primer paso que tenemos que hacer es insertar el elemento X en la siguiente posición libre del árbol. Ok, eso suena que de alguna manera debemos tener una forma de saber cuál es la siguiente posición libre. Entonces, necesitamos un pivote para poder saber la siguiente posición libre. Esto en particular va a estar apuntando a un índice de nuestro arreglo. Entonces, en particular también va a ser privado. En particular, esto va a ser algo de tipo entero que lo voy a llamar pos. Y en principio va a comenzar en la posición 0. Entonces, cuando nosotros insertamos un elemento en la posición 0, lo que tenemos que hacer es recorrerlo. Recuerden que cada vez que insertamos un elemento en algún índice de nuestro arreglo, lo vamos a recorrer. Entonces, si nuestro arreglo no tiene objetos, la primera posición donde insertamos es la posición 0.
y resulta que esa posición ya la tenemos almacenada inicialmente en nuestra variable. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que data en la posición pos vamos a almacenar acá. Ok, con esto ya estamos almacenando el objeto K dentro de nuestro arreglo. Entonces hasta aquí todo bien, ya estamos haciendo lo que dice el paso 1. Sin embargo, tenemos que aumentar a pos en una unidad, porque a la siguiente vez que insertemos ya no va a insertar en la posición 0, que es como lo tenemos definido actualmente, sino que va a insertar en la posición 1, que es la siguiente. Si volvemos a invocar el método insert, tiene que insertar en la posición 2, en la posición 3, en la 4 y así sucesivamente, dependiendo de la cantidad de veces que nosotros invoquemos el método insert. Entonces, lo que tenemos que hacer es pues aumentarlo cada vez que nosotros insertemos un elemento. Ok, ¿qué pasa si no hay espacio en nuestro arreglo? Ok, ¿cómo podemos saber si ya no hay espacio dentro de nuestro arreglo? Bueno, si nosotros estamos dependiendo de la variable pos, va a llegar un momento en el que pos sea igual a la longitud de nuestro arreglo. Si la longitud es igual, entonces significa que ya no tenemos espacio dentro de nuestro arreglo. ¿Ok? Porque recuerden que los índices válidos para poder insertar elementos va de 0 a la longitud menos 1 unidad. Es decir, que si pos es igual a la longitud de nuestro arreglo, ya no tenemos espacio dentro de él. Entonces, ¿qué va a suceder cuando pos sea igual a data.length? Esto es básicamente que ya no tiene espacio. Si ya no tiene espacio, una forma de poder resolver este problema es mandarle un mensaje y decirle al usuario que ya no hay espacio, o podemos hacer el arreglo más grande. Para hacerlo más grande podemos utilizar un método que está definido dentro de el API de Java para los arreglos. Entonces vamos a importar java.util y de aquí vamos a importar arrays. Ahí está. Ok, entonces dentro de arrays vamos a decir que data va a ser igual a arrays. Y tiene un método en particular que se llama copyof. Y hay varias versiones de copyof. Lo primero que recibe es el arreglo del cual se van a copiar los elementos, seguido de la longitud que va a tener este nuevo arreglo. Entonces, si nosotros utilizamos este método, primero tenemos que saber quién es el arreglo original. En particular, en este caso, el arreglo original es data. Y también debemos saber cuál va a ser la longitud de este nuevo arreglo. Podemos decir que la longitud de este nuevo arreglo es la longitud que ya tenemos dentro de nuestro data, más la máxima cantidad de elementos que podemos almacenar. Ok, entonces con esto ya estamos haciendo más grande nuestro arreglo en caso de que ya no haya espacio en memoria. Ok, entonces pues hasta aquí ya tenemos insertado nuestro elemento. Vamos a ver qué es lo que sigue. Una vez que hacemos eso, nos dice que el objeto X que se encuentra en un índice específico de nuestro arreglo tendrá que ser reacomodado hacia arriba. ¿Ok? Porque ¿qué sucede? Imagínense ustedes que aquí almacenamos un 80. La propiedad de los montículos máximos es que el padre siempre tiene que ser mayor. Si nosotros insertamos un 80, entonces no se está cumpliendo esta propiedad porque aquí tenemos un 24. Lo que tendríamos que hacer en ese caso es hacer un swap. Entonces, un swap básicamente es un cambio de elementos. Es decir, el 80 tiene que estar aquí y el 24 pasa a ser este hijo. ¿Ok? Luego, nuevamente revisamos. ¿El padre es mayor? Sí, si es mayor, entonces hacemos un swap. Nuevamente, el 75 pasaría a estar acá y el 80 de este lado. Nuevamente verificamos con el padre. El 80 es mayor a su padre, entonces
sí se cumple esa propiedad. Entonces hacemos un swap y aquí quedaría el 80. Al final de la inserción, aquí quedaría el 80, 78, 75 y 24. Entonces, si se dan cuenta, es como estar haciendo un recorrido. Cada vez que nosotros insertemos, tenemos que reacomodar este elemento hacia arriba para saber cuál es la posición exacta dentro de nuestro árbol. Ok, y para reacomodar, pues aquí tenemos un algoritmo que vamos a implementar. Este va a ser un algoritmo que nos permite reacomodar un objeto hacia arriba a partir de un índice. Entonces necesitamos como parámetro ese índice, que en particular aquí lo están llamando, bueno, aquí no tiene ningún nombre, entonces vamos a llamarlo i. El índice del cual comenzar a reacomodar. Ok. Una vez que reacomodamos, pues no necesitamos regresar ningún valor. Con eso ya es más que suficiente. Este método es un método privado, no va a regresar nada y le vamos a llamar reacomoda hacia arriba. Únicamente recibe el índice, que es sí. Y aquí vamos a comenzar a implementar lo que tenemos en esta presentación. Ok. Tenemos que saber si tiene padre o no tiene padre. Entonces, ¿cómo podemos saber eso? Primero tenemos que de alguna manera obtener el padre. Y si recuerdan, para poder obtener el padre, utilizábamos esta formulita, ¿ok? Entonces, nos dice que el padre el índice del padre va a ser i menos 1 entre 2. Entonces vamos a tener i menos 1 entre 2. Entonces pues ya lo tenemos. Esta va a ser la posición del padre. Ok, ¿y cómo podemos saber si tiene padre? Es lo primero que tenemos que verificar. Recuerden que esto está basado en un arreglo. Entonces, por ejemplo, la H. La H aquí gráficamente sabemos que sí tiene padre, ¿no? Y es la D. Y efectivamente, si nosotros hacemos el cálculo, su padre se va a encontrar en esta posición. Sabemos que la D sí tiene padre, es la B. Su padre sería este de acá. Bueno, del D sería este de acá, la B. Y la B a su vez también tiene otro padre, que sería A. Pero si se dan cuenta, A ya no tiene padre. Entonces, los índices tienen que ser mayores a 0. Si el índice del padre es igual a 0, entonces significa que sí existe un padre. Pero si el índice es negativo, estrictamente negativo, significa que entonces ya no tiene padre y estamos en la raíz. ¿Ok? Entonces, esa es la forma en la que podemos saber si un nodo tiene padre. Verificando sobre el índice. Entonces, si padre es menor a 0, es decir, es un número negativo, entonces ya terminamos. Ok, vamos a ver qué pasa si sí tiene padre. Si sí tiene padre, entonces tenemos que comparar el elemento que acabamos de insertar en este índice con el elemento que se encuentra almacenado en el índice de su padre. Ok, entonces tenemos que hacer esa comparación. Ok, ya sabemos dónde está el padre, ya tenemos esta información. Ahora comenzamos a realizar esas verificaciones. Vamos a comparar el elemento que estamos pasando como parámetro, que su índice lo tenemos aquí en i, y el del padre, que en particular ya calculamos el índice. Entonces vamos a comenzar a hacer estas comparaciones. Ok, data en la posición i podríamos hacer esto. Bueno, esta será una pregunta. Podríamos hacer data en i si es mayor, bueno, si no comparamos esta parte, si es, por ejemplo, mayor al padre, podemos hacer esa comparación.
Y la respuesta es que no podemos hacer esa comparación, porque data en i no necesariamente es un entero y tampoco data padre. Recuerden que este operador únicamente funciona para enteros, que es justamente lo que nos está diciendo. El operador mayor no está definido para los argumentos de tipo k con otro argumento de tipo k. Entonces esto no está definido. Lo que sí está definido, y sabemos que sí está definido porque estos objetos en particular son objetos de tipo k, y los objetos de tipo k en particular son comparables, pues sabemos que existe el método compareTo. Entonces vamos a invocar el método compareTo y este método recibe otro objeto. En particular vamos a pasarle como parámetro el objeto que está en el padre. Ok, entonces si esto es, bueno, vamos a ver si el elemento que está pasando como parámetro es menor al elemento que está en su padre, entonces ya terminamos de reacomodar, ya no es, ya se cumpliría la propiedad de que el padre está almacenando un elemento mayor. Entonces, si esto resulta que es menor a 0, es decir, que el primer elemento, data en i, es menor al elemento que está en su padre, es decir, nos da algo menor a 0. Si esto sucede, entonces ya terminamos. Aquí tenemos otro caso en el que ya terminamos. Y esto sucede si el padre, o bueno, si el elemento actual es menor a su padre. Ok, si esto no sucede, entonces tenemos que seguir reacomodando, ¿ok? Esto implica volver al paso 1. Así que podemos invocar reacomodar arriba, pero ahora noten que aquí, bueno, ahora tenemos que hacer esta verificación antes de seguir acomodando. Tenemos que hacer esta otra verificación. Ok. Else if data en i es mayor compareTo en data en la posición padre. Aunque si se dan cuenta, si esto no se cumple, se tiene que cumplir esto otro de acá. Así que únicamente podemos poner un else. Ok, ahí está nuestro else. Si quieren, para ponerlo un poco más entendible, vamos a dejarlo así. Ok, con este else, entonces, aunque bueno, en realidad si esto termina, ya no habría caso poner eso de acá. Únicamente mandamos a llamar directa nuestras líneas de código para que esto quede lo más limpio posible. Ok, si esto no se cumple, entonces se va a cumplir lo otro. Ok, y si se cumple lo otro, lo que tenemos que hacer primero es intercambiar a y, a x con y. Es decir, el valor que se encuentra en data i ahora tiene que estar almacenado en data padre. Y lo que está en data padre ahora tiene que estar almacenado en data i. Básicamente tenemos que hacer un swap. Así que vamos a implementar un método que nos permita hacer el swap. Entonces, aplica un swap entre dos elementos. Ok, recibimos como parámetro el primer índice para realizar el swap y recibimos como segundo parámetro un índice j, que básicamente sería el segundo índice con el cual vamos a realizar el swap. Este método va a ser privado, no va a regresar nada y se va a llamar swap. Ok, recibe dos parámetros. El primero es un entero, el segundo también es un entero. Y listo, ya lo tenemos. Ahora, recuerden que al hacer un cambio de referencias dentro de dos objetos que se encuentran dentro de un arreglo, tenemos que tener una copia auxiliar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es almacenar algo que es de tipo K
que lo vamos a llamar aux. Y aquí lo que voy a almacenar es primero lo que se encuentre en la posición i. Entonces vamos a almacenar aquí data en la posición i. Y lo hacemos de esta forma porque ahora data en la posición i va a ser igual a, bueno, vamos a, sí, data en la posición i va a ser igual a lo que está en la posición j. Ok, entonces hasta este momento ya cambiamos a j de la posición donde estaba a la que ahora debe estar, que es la posición i. Ok, pero ahora data en la posición j se supone que debe ser aquello que está en la posición i. Sin embargo, en la posición i, por la lógica del código, está lo que está en j. Tenemos almacenado lo que hay en j. Así que estaríamos perdiendo el dato que se encuentra en la posición i y no lo estaríamos tomando en cuenta. Así que para eso era nuestro auxiliar. Aquí en la posición j, efectivamente sí tenemos ya almacenado lo que está en la posición i, porque hicimos una copia y la almacenamos en este objeto. Así que con esto ya tenemos nuestro swap. Ok, entonces lo primero que tenemos que hacer acá es un swap. Así que vamos a invocar swap. Y lo que le vamos a pasar es i con padre. Entonces ya quedó. Una vez que hacemos ese swap, lo que tenemos que hacer es seguir reacomodando a partir de x. X, bueno, seguimos reacomodando a este, ¿no? Y ahora ese elemento ya no se encuentra en la posición i, sino que se encuentra en la posición de su padre. Entonces vamos a comenzar a reacomodar a partir de la posición del padre. Y ya quedó. Esto se va a estar ejecutando hasta que llegue un momento, hasta que ya no haya padre o ya se encuentre en la posición correcta que le corresponde dentro del árbol. Ok, entonces pues hasta ahí ya terminamos la implementación para poder insertar un nuevo elemento. Ok, sigamos leyendo, vamos a ver cuáles son las siguientes. Ok, ahora, ¿cómo se hace para poder eliminar un elemento? Ok, lo primero que tenemos que hacer es realizar cada uno de estos pasos. Lo primero dice que vamos a reemplazar la raíz del árbol con el elemento en el índice n-1. Recuerden que n es la longitud de nuestro último elemento, que en este caso es pos. Si nosotros le ponemos -1, entonces nos estamos refiriendo al último elemento. Básicamente lo que tenemos que hacer aquí es hacer un cambio de referencias, ¿no? Este 78 que se encuentra en la raíz ahora tiene que pasar a ser el elemento que se encuentra en la última posición. Mismo caso para este otro objeto, ¿no? Este último objeto va a pasar a ser la raíz, de tal forma que vamos a tener un árbol similar a este, pero con el 78 aquí. Ok, entonces, una vez que hacemos eso, tenemos que vaciar el índice que se encuentra en la posición n-1, que es el que queremos eliminar, si se dan cuenta. Entonces, eso hace que esta hojita de aquí ya no exista. Y después reacomodamos hacia abajo. Es decir, vamos a comenzar a reacomodar a partir de la raíz y vamos a hacer un swap con el elemento mayor. En este ejemplo, vamos a ver. El elemento mayor entre el hijo izquierdo y el hijo derecho es el 75. 75 es mayor a 61. Entonces tenemos que hacer un swap con este elemento. Al momento de hacer un swap, imagínense, el 75 queda aquí arriba y este 23 pues queda en esta parte, ¿no? Ahora tenemos que subir al máximo elemento en caso de que sea posible. Entonces, 23, pues sí, tendría máximos elementos. Aquí vamos a subir al 24, porque 24 pues es mayor a 23 y además es mayor a su hijo derecho.
Entonces, básicamente es como la misma estrategia. Vamos a subir entre estos dos quién es el mayor en caso de ser posible. Y va a llegar un momento en el que lleguemos a una hoja o encontremos la posición correcta para poder almacenar un elemento. Ok, entonces vamos a comenzar a implementar la eliminación de objetos dentro de un heap. Ok, por alguna razón nos está llamando, pero pues no hay problema. Ok, entonces por acá abajo vamos a implementar la eliminación dentro de un max heap. Entonces esto nos permite eliminar un elemento del árbol, que además de eliminarlo lo va a regresar. Eliminar y regresar un elemento del árbol. Noten que aquí no necesitamos parámetros porque siempre vamos a eliminar aquel que se encuentre hasta arriba, ¿ok? Entonces no vamos a necesitar parámetros, pero sí vamos a necesitar un return. Este return es el objeto con mayor peso dentro del árbol. Ok, ya quedó. Entonces este método sí va a ser público. Si necesitamos que se pueda utilizar este método, va a ser público, va a regresar un objeto de tipo K y se va a llamar, podemos poner delete, por ejemplo, y va a recibir como parámetro, bueno, no recibe parámetros y listo, ya estamos listos para poder implementar nuestro método delete. Ok, siguiendo los pasos que nosotros tenemos aquí, lo primero que nos dice es que reemplazamos a la raíz del árbol con el elemento que se encuentra en la última posición, ok, que sería este de acá. Ok, entonces tenemos que hacer primero un swap. El swap tiene que ser de pos-1. Bueno, en principio primero tiene que ser la raíz y después tiene que ser aquel que se encuentra en la posición pos-1. Ok, ok, una vez que hacemos este cambio de referencias, bueno, incluso podemos, antes de eliminarlo, saber quién es el elemento que vamos a regresar. Entonces aquí le voy a llamar K y se va a llamar result. Lo que vamos a regresar antes de hacer ese swap es aquel que se encuentra en la posición 0. Ok, ya lo tenemos. Ahora, ¿qué sucede si en el árbol no hay elementos? Es decir, que es vacío. Si es vacío y hacemos esto, pues nos va a mandar un error. Nos va a mandar un null pointer exception, un array index out of bound exception, probablemente. Entonces hay que considerar ese caso para tratar de evitar esos errores. Ok, entonces, ¿qué sucede si data en la posición 0 es igual a null? Para que no nos regrese un null pointer exception, en ese caso podemos regresar un null. Ok, ahí está. Y terminamos. Ya no habría más que hacer con este método. En caso de que sí hay elementos, tenemos que hacer esto. Tenemos que, bueno, primero estoy guardando el objeto que vamos a regresar, que de hecho ese no va a cambiar. Entonces aquí vamos a regresar result. Y aquí estamos haciendo nuestro primer swap de la posición 0 con la última del último elemento agregado. Entonces pos-1. Recuerden que pos siempre lleva la última posición en la que podemos agregar un elemento. Ok, ahora nos dice que tenemos que vaciar el índice en esta posición. Así que después de hacer el swap, tenemos que eliminar el último elemento de nuestro arreglo. Ok, entonces de alguna manera, dentro de nuestro data, en alguna posición, se tiene que volver null esto. Esa posición va a depender de la variable pos, pero recuerden que la variable pos está apuntando al índice válido para poder almacenar elementos. No queremos en realidad eso, ¿no? Lo que queremos en realidad es eliminar aquel que se encuentra en la posición pos-1. Y después de hacer eso, restarle una unidad a pos, porque ahora pos ya no sería, ya nos estaríamos saltando un elemento si no lo disminuimos.
Ok, esto de aquí y esto de aquí es como un poco repetitivo, ¿no? Aquí le estamos restando 1, aquí también le estamos restando 1, entonces esto de aquí lo podemos eliminar y podemos pasarlo directamente para acá. Recuerden que tenemos los operadores prefijos y los sufijos. En particular tenemos los operadores aritméticos que son sufijos y posfijos. Si nosotros hacemos esto, primero utiliza el valor y después lo disminuye. Pero si nosotros hacemos esto, primero disminuye el valor y después lo utiliza, que es básicamente lo que queremos, ¿no? Primero está disminuyendo a pos en una unidad, ya sería pos menos 1, y después lo va a utilizar. Entonces, en esta posición, ya tendríamos eliminado a este elemento. Ok, y este cambio pues ya se vería reflejado en pos. Perfecto, ya lo tenemos. Entonces, con esto ya vaciamos el índice de la posición n-1. Ahora tenemos que reacomodar la raíz hacia abajo. Entonces, vamos a reacomodar hacia abajo. Y esto lo que va a recibir pues es el índice de la raíz. Necesitamos definir este método porque así nos va a mandar errores. Así que vamos a implementar este método que nos permite reacomodar los elementos hacia abajo. Necesitamos como parámetro un índice i, el índice del elemento a reacomodar. Y ya lo tenemos. Ahora vamos a definirlo. En particular esto va a ser un método auxiliar, entonces va a ser privado, no va a regresar ningún valor absoluto y vamos a decir que se llama reacomodar abajo. Bueno, le podemos cambiar el nombre a reacomoda abajo. Y recibe como parámetro un entero que llamamos i, que en particular va a ser el índice del elemento que necesitamos reacomodar. Ok, entonces una vez que ya hicimos todo esto, necesitamos reacomodar y aquí está el pseudocódigo para poder reacomodar hacia abajo. Ok, entonces vamos a considerar primero estos casos. Si x no tiene hijos, entonces pues ya terminamos. Ahora, para saber si no tenía padre, verificábamos el límite menor a 0. Ahora nuestro límite es pos. Entonces vamos a verificar contra pos. Pero antes tenemos que obtener el índice de los hijos. Vamos a obtener al hijo izquierdo y al hijo derecho. Entonces vamos a tener por acá al izquierdo, lo voy a llamar left o izquierdo. Y en particular, para poder saber quién es el índice del hijo izquierdo, lo que hacemos es multiplicar 2 por i, que es lo que está pasando como parámetro, y a esto sumarle 1. Más o menos algo similar tenemos que hacer para el hijo derecho. Sin embargo, para el hijo derecho tenemos que sumarle 2 unidades. Ok, entonces ya tenemos el índice del izquierdo y también tenemos el índice del derecho. Una vez que ya tenemos esa información, ya podemos comenzar a realizar estas comparaciones. Entonces, si x no tiene hijos, entonces terminamos. Si no tiene hijos. ¿Cómo podemos saber ahora si no tiene hijos? Vimos el caso para saber cómo es que un nodo no tiene padre. Ahora, eso lo hicimos a partir de los índices. Sabemos cuáles son los índices de los elementos de nuestro árbol. En particular, si no tiene padre, entonces significa que nuestro índice ya se está yendo a números negativos. Si no tiene hijos, entonces significa que nuestros índices son mayores o iguales a la variable post, que lleva la última posición disponible para poder almacenar elementos. Entonces, vamos a decir que si izquierdo es mayor o igual a pos, y además se cumple que derecho es mayor o igual a pos. Si eso sucede, entonces significa que no tiene hijos. Y entonces terminamos. Lo voy a pasar en otra línea para que se vea más limpio el código. Ok, ya terminamos. Ahora, si eso no se cumple, tenemos que comparar a x con sus hijos. Ok. Entonces, la primera comparación que tenemos que hacer es esta de aquí.
Si X es mayor a Y y a la vez X es mayor a Z, entonces terminamos. ¿Qué significa esto? Esto significa básicamente que ya le encontramos el lugar apropiado para poder dejar ese elemento ahí. Esto es verificar que este elemento sea mayor a sus otros dos hijos. Ok, entonces aquí vamos a decir que si el índice X, más bien el objeto X que se encuentra dentro del índice Y es mayor a Y, Y recuerden que es el hijo izquierdo y Z el hijo derecho, entonces vamos a hacer esa comparación. Ok, data en la posición Y.compareTo y le vamos a pasar a data, pero en la posición del izquierdo. Ok, entonces ahí lo tenemos. Si esto sucede, vamos a verificar ahora si tiene un hijo derecho, porque recuerden que el hijo izquierdo puede existir, pero el hijo derecho pues puede ser el caso, puede darse un caso en el que no exista. Entonces, antes de realizar esto, voy a verificar que no sean nulos, porque si no, esto puede enviar errores. Entonces, data en izquierdo es igual a null y data, bueno, que de hecho esto de aquí, si se dan cuenta, sería exactamente lo mismo de acá. Entonces, si el izquierdo es distinto de null, podemos verificar acá adentro si data en derecho es distinto de null. Si esto sucede, ahora sí, podemos hacer las comparaciones. Podemos hacer este código de una forma más bonita, habría que analizarlo para poder realizar este código. Ok, entonces, si resulta que este es mayor al derecho, ok, ahí está. Ok, si entramos a este caso, significa que el nodo tiene ambos hijos. Ahí está. Entonces, si tiene ambos hijos, significa que ya podemos realizar esta comparación, porque si no, nos puede marcar errores. Entonces, data y.compareTo con el izquierdo, si resulta que esto es mayor, entonces aquí vamos a ponerle mayor a 0 y además se cumple esta otra condición, pero con el hijo derecho. Ok, data i.compareTo mayor a 0. Entonces, significa que estamos cayendo en este caso. Ok, si eso sucede, entonces terminamos. Ok, ahora si esto no sucede, es decir, que nos vamos a este otro caso. Significa que únicamente tiene un solo hijo. Y en particular por las propiedades de los montículos, el hijo que existe es el izquierdo. ¿Ok? Puede no tener un derecho, pero si tiene un hijo, definitivamente es el izquierdo. No puede ser que no tenga el izquierdo y el derecho, porque recuerden que los niveles tienen que estar llenos de izquierda a derecha. Entonces, tomando como base esa propiedad, el hijo que debería existir es el izquierdo. Entonces vamos a decir que si esto sucede, vamos a verificar a data en la posición i.compareTo, pero con data en la posición del izquierdo.
Si esto es mayor a 0, entonces también ya terminamos. Return. Y de hecho podemos eliminar algunas llaves. Ok, ahí está. Podemos eliminar estas llaves. Aquí únicamente estamos tomando en consideración una sola línea de código. Entonces estas llaves las podemos eliminar. Aquí también estamos considerando únicamente una línea de código. Entonces estas llaves también las podemos eliminar. Y aquí únicamente estamos considerando un solo if. Entonces también las podríamos eliminar. Ok. Ya terminamos con este primer caso. Ahora, ¿qué pasa si X es menor a Y o es menor a este? Si eso sucede, entonces tenemos que intercambiar a X con el hijo que valga más entre estos dos. ¿Ok? Entonces, vamos a hacerlo. Y además de cambiarlo, tenemos que saber con quién lo estamos intercambiando. Ok, entonces si resulta que solamente tiene un hijo, bueno, tal vez sí vamos a necesitar esas llaves. Ok, si tiene ambos hijos, vamos a caer en este caso. Entonces creo que sí vamos a necesitar esas llaves. Y acá también. Ahí está. En el caso en el que tiene ambos hijos, si esto no sucede, podemos tener otro caso. El caso en realidad sería este otro. Si tiene ambos hijos, pues tenemos que comparar cómo es respecto a esos hijos. Si X, bueno, más bien si data en la posición i.compareTo con data en la posición del izquierdo es menor, esto quiere decir que entonces acá vamos a tener un menor a 0. Noten que aquí tenemos una O, no es un I como en este caso. O data en la posición i.compareTo con data en el derecho, y esto tiene que ser nuevamente menor, entonces menor a 0. Si esto sucede, entonces tenemos que intercambiar a X con el que valga más. ¿Ok? Vamos a saber quién es el índice del que vale más. Entonces voy a tener aquí un entero que me va a decir quién es el máximo entre esos dos. Lo que voy a hacer es tomar al izquierdo y voy a compararlo con el derecho. Ok, si esto es mayor a 0, significa que entonces el mayor es el izquierdo. Ok, si esto es mayor a 0, entonces significa que este es el mayor. Entonces significa que el mayor es el izquierdo. En caso contrario, el mayor es el derecho. Ok, entonces en esta variable ya sé quién es el mayor. Ok, entonces como ya sé quién es el mayor, solo basta con que haga un swap, si se dan cuenta. Entonces voy a hacer un swap. Swap de I con el máximo. Ok, y pues ya lo tenemos, ya hicimos nuestro swap. Una vez que hacemos nuestro swap, entonces seguimos reacomodando a X. Ok, y este X, si se dan cuenta, pues sería el hijo. Sería el hijo que acabamos de hacer el swap. Entonces reacomodar hacia abajo y le vamos a pasar al max. Y ya lo tenemos. Ese es el caso para cuando el nodo tiene dos hijos. Ahora, ¿qué pasa si únicamente tiene un solo hijo? Si tiene un solo hijo, es básicamente esto mismo. Pero aquí no existe el derecho. Entonces, si no existe el derecho, basta con que hagamos esta comparación. Únicamente la primera y esta ya no.
y ya lo tenemos. Ahora, como no existe el derecho, tampoco vale la pena tener esta comparación. Y aquí tendríamos que hacer un swap de i con el izquierdo. Y seguimos recomendando, pero con el izquierdo, que de hecho ya no tendría caso porque recuerden que esto solo llega a un nivel. Entonces tener esta línea o no, pues da igual. Si la tenemos, entonces ya nos pasamos del límite y entonces ya terminamos, caemos en este caso. Y si no la tenemos, pues igual sería lo mismo porque no podemos pasar más de ese límite. Ok, entonces con esto ya tenemos implementado nuestro MinHeap. En próximas clases vamos a ver cómo implementar un heap sort, que es un método de ordenamiento utilizando esta nueva estructura de datos. Recuerden que cualquier duda que tengan, cualquier comentario, me lo pueden enviar por correo o también me pueden enviar un mensaje. Por el momento, esto sería todo por la sesión de hoy.